Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa especial en Contracultura, un programa de entrevista. Y tenemos a un invitado muy especial, el coronel en retiro Christian Slater, que les prometí que iba a aparecer justamente hoy día en el programa. En todo caso, este programa va a salir mañana para los que nos están viendo. Y vamos a hablar de una serie de cosas importantes, como las reglas del uso de la fuerza, que es algo que se ha discutido y ha estado en boga durante este último tiempo. Las reglas del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas en caso de que tengan que salir. Vamos a hablar de este nuevo estado de excepción constitucional por catástrofe que el coronel en retiro nos va a aclarar un poco y nos va a informar de qué es lo que significa eso para la población en general, ya que tiene bastante experiencia en eso, le tocó participar, y una serie de cosas más que vamos a ir conversando hoy día con don Christian Slater. Bienvenido a Contracultura, un placer tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias, Carlos. Para mí también es un gran placer que me invites nuevamente a tu programa y feliz de poder participar y abordar estos temas que en este momento son tan importantes y quizás también es un momento también de mandar algunos mensajes de tranquilidad. Buenísimo, esa es justamente la idea. Aquí estamos tratando de darle un espacio a los patriotas porque necesitamos justamente reforzar esa área y unir, llamar a la unión de las personas porque es la única manera en que vamos a poder contrarrestar todo esto. Quiero partir por preguntarle, hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, ha decretado este estado de excepción constitucional que va a regir a partir de una fecha determinada. Creo que era, si no me equivoco, parece que era hoy día, desde las 12 horas. Me corrige usted si estoy equivocado, pero Así es, así es. sí, esto no estoy tan equivocado. Y tenemos esa información y quiero que le explique un poco a la gente en qué va a consistir esto, y porque usted tuvo mucha experiencia en el tema del 27F, del terremoto, así que está bastante familiarizado con cómo funciona esto, para que le podamos decir un poco a la gente que nos está viendo en la casa, en cuarentena, muchos de ellos les mandamos un saludo, en qué va a consistir esto, cómo puede afectar en sus vidas cotidianas y lo más importante, qué es lo que tienen que hacer para poder cooperar con este estado de excepción constitucional por catástrofe. Eh, bueno, Carlos, y para los que van a escuchar este programa, primero hablé un poco de que la Constitución, justamente esta Constitución que algunos quieren cambiar, y creo Ujú. que algo hablamos de eso en el programa anterior, esta Constitución considera los estados de excepción constitucional, así se llama. Y esos estados son cuatro, y que hoy día los nombró el presidente también en una entrevista, que es el de asamblea, de sitio, de emergencia, y el que estamos viviendo ahora, que es el estado de catástrofe. Ujú. Ese estado de catástrofes parte hoy día a las 00 horas y lo decreta el presidente porque está dentro de sus atribuciones. Y justamente es esta constitución la que da esa tranquilidad para que todo siga funcionando normalmente. El Congreso sigue funcionando, el presidente sigue funcionando, y ante esta emergencia sanitaria Ujú. y en las fases que se han ido dando, que ya estamos en la cuarta fase, amerita, en este caso, designar jefes de la Defensa Nacional, ya salieron nombrados incluso hace poco rato. Ujú. La gran mayoría de ellos son del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea. Y ellos van a asumir estas zonas en estado de excepción y van a, tal como lo decía el presidente, lo escuché un poquito antes de ponernos a conversar aquí, de que cada cosa va a ir ocurriendo en su momento. Porque hay muchos que dicen, y lo hemos visto, gente que manda mensajes por videos, por YouTube, Ujú. imaginándose de inmediato las peores cosas, que les van a requisar los vehículos, que les van a requisar la empresa, que les van a requisar los alimentos. Pero esas son medidas extremas a las cuales sí se puede llegar, pero la idea es no llegar a eso. Exacto, claro. La idea es que la ciudadanía, los patriotas, actuemos en forma consciente y respetemos lo que la autoridad civil, el presidente,
apoyado ahora por estas autoridades militares o de la defensa, vayan disponiendo en cada momento. Vimos también que algunos alcaldes se adelantaron, cerraron los centros comerciales, Sí, otros no lo cerraron, y también eso, tal como lo explicaba el presidente, tampoco es bueno, porque si me cierran los centros comerciales Las Condes, entonces me voy a la dehesa, si me cierran los de la dehesa, me voy al sector de Providencia. Entonces, estas son medidas que son de Estado, del gobierno, deben ser parejas para que no tengamos demasiadas iniciativas que al final complican a la autoridad. Entonces, la idea es respetar lo que significa este estado de excepción, de catástrofe, y seguir las instrucciones. Si los militares y las Fuerzas Armadas tienen experiencia en eso, tú muy bien lo decías, el 27F del 2010 nos tocó participar en un gran desastre, una catástrofe, como fue el terremoto, sí, y las experiencias indicaron que a partir del momento que asumieron las Fuerzas Armadas, volvió la calma, volvió la tranquilidad, volvió absolutamente. toda la normalidad, digamos, a que la gente se sintió segura, se Sí, sintió sí, protegida. Y sí. bajo ese paraguas de normalidad, con carabineros, con investigaciones, con las Fuerzas Armadas, el país comenzó a retomar el rumbo que tiene que tomar. El país Sí. tiene que seguir funcionando. Está muy bien que ahora ya se decidió que las farmacias van a quedar abiertas, que los supermercados van a quedar abiertos, que los centros de atención, etcétera. Entonces, yo creo que hay que estar atento a lo que la autoridad en su momento va comunicando y va diciendo, y entender que no le podemos echar la culpa al gobierno por el coronavirus. Entonces, algunos dicen, no, que esto se sabía. Entonces, ni los chinos sabían. Claro. Entonces, yo creo que las cosas en este aspecto, puedo tener muchas críticas, pero en este aspecto de cómo actúa el gobierno, yo estoy totalmente conforme, no veo otra procedimiento que no sea las fases y las etapas que se han ido cumpliendo. Exacto. No, y además que hoy día tenemos que entender, nosotros siendo opositores al gobierno sin ninguna duda por sus políticas globalistas y todo lo que eso significa, pero hoy día tenemos un desafío y ese desafío es la responsabilidad social para poder salir de esta crisis. Así que en este momento tenemos que apoyarnos dentro de todo, así que no creo que vaya a tener muchas críticas por eso. Necesitamos responsabilidad social y necesitamos también apoyar a la ingrata labor que a veces realizan las Fuerzas Armadas en la calle. Y espero que esta vez sea una oportunidad para reencontrarnos entre chilenos, que sería muy positivo, teniendo en cuenta la fragilidad de la vida, porque no tenemos nada comprado aquí. Y también los militares al tener que salir a la calle también se exponen a esto, pero es poca la gente que toma eso en consideración, así que espero que esta sea una buena oportunidad para un reencuentro, que sería muy positivo que eso sucediera. Quiero hacerle una pregunta porque en mi caso personal, y quiero que la gente lo entienda en la casa, porque yo tampoco lo tengo muy claro, ¿cómo funcionan estas? ¿Son áreas, son zonas que se designan donde queda a cargo un general o queda a cargo un general de cada región para que la gente lo vaya entendiendo cómo funciona, justamente cómo se dividen estas zonas, donde en cada una de estas zonas tengo entendido que queda a cargo un general? ¿Cómo funciona eso Eh, en la práctica? as- Así es, Carlos, cada región, y ya están nombrados ya, ¿Ya? los pueden revisar más tarde o mañana. En cada región hay un general o un almirante o un general de la Fuerza Aérea que ha asumido este estado de excepción, y eso significa que las Fuerzas Armadas que están en ese espacio, en ese territorio, los regimientos, los carabineros, la Fuerza Aérea, se ponen a disposición de este general para actuar en lo que el gobierno quiere en este momento, que también se dijo, actuar en cooperar, en este Ujú. caso al Ministerio de Salud principalmente, Sí. que va a tener el gran peso y lo ha tenido para hacer transportes, para ordenar las atenciones, los ingresos a los hospitales, para trasladar camas, para habilitar diferentes recintos, también, si es necesario, para disponer cuarentenas en algunos sectores o para disponer un toque de queda si es que fuera necesario en algún momento.
todo eso en la medida que los patriotas, nuestra gente, entienda que hay que cooperar y no tengamos gente que empieza a sacar provecho de esto, como Sí, gente que está tratando de subirle el precio al, 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 al gel o a los alimentos básicos sí. o está subiendo el precio en los elementos que la gente necesita en este momento. Entonces, eso no es ser patriota, eso es ser una patria, o sea, eso no es estar entendiendo el problema grave en que está nuestro país en este momento y donde todos tenemos que remar para el mismo lado. Tampoco esperamos de que hayan vándalos o bandidos que intenten asaltar supermercados o robar mercadería, como lo vimos en octubre o lo vimos también para el 27F del 2010. Entonces, para eso están las Fuerzas Armadas justamente para imponer el orden, la seguridad y que lo que siga funcionando, que se disponga que siga funcionando, se puede hacer, que siga funcionando el metro, que siga habiendo luz, que siga habiendo electricidad, que siga habiendo gas, que siga funcionando la locomoción, que sigan abiertos los centros médicos, los hospitales, y que las Fuerzas Armadas den las facilidades para que eso funcione. Y en la medida de que tengamos Ujú. reacciones negativas, adversas, lógicamente que la autoridad militar de cada región, y de acuerdo a lo que ocurre en cada región, porque es muy distinto a lo que está pasando en Arica, a lo que esté Exacto. pasando en Coyhaique y a lo que está pasando en Santiago, que es el problema. Entonces, de acuerdo a eso, y lógicamente con el visto bueno de la autoridad civil, se irán tomando las medidas necesarias. Exactamente, exactamente. Bueno, eso es importante que la gente vaya pudiendo entender el alcance que tiene todo esto. Yo sé que mucha gente, y yo mismo me hago la pregunta, ¿en qué le va a cambiar la vida a la gente? Hablemos de eso en cosas concretas. ¿En qué le va a cambiar la vida a la gente con este estado de excepción constitucional? Por ejemplo, porque mucha gente se pregunta, ¿van a cerrar las regiones? ¿Podrán haber eventualmente cierres de carreteras, aislamiento de ciertas zonas, disolución de ciertos, por ejemplo, grupos de personas que se junten? Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, imágenes de unos jóvenes que les cerraron la universidad, los mandaron para la casa y después se fueron a una fiesta. Y vimos que llegó ahí, no recuerdo si era la policía o alguien por el estilo, apoyado creo por la Guardia Nacional y los sacaron en un 2x3 porque estaban poniendo en peligro además al resto y teniendo en cuenta que los jóvenes son altamente peligrosos porque pueden contagiar a los más adultos. ¿En qué le va a cambiar la gente cotidianamente la vida con un estado de excepción constitucional por catástrofe, como es el caso el día de hoy? Mira, yo creo que en lo que más les puede cambiar por el momento, Ujú. porque ya todos tenemos a nuestros hijos en las casas, No, nos y ya están nos ha yendo, cambiado harto la vida con todo lo que está pasando, además. Sí, ya trabajamos desde la casa, ¿no es cierto? Gracias a sí, la tecnología que cada día es más avanzada. Me recuerda eso, lo de las 40 horas y de que muchas empresas ya hace mucho tiempo que estaban trabajando con el tema de las 40 horas. Ahí comparto algunas cosas de las 40 horas. Bueno, aquí hay gente que está trabajando desde sus casas y lo hace perfectamente bien, o sea, a distancia. Y quizás el mayor problema es que hay que cuidar a los hijos que están adentro y a los adultos mayores, que están todos ahora en este momento en sus casas. Pero la tranquilidad que puede dar es que cuando vaya a comprar, cuando vaya a un supermercado, eso va a estar funcionando y va a estar controlado, porque la cadena de abastecimiento y el flujo logístico para que esto siga funcionando lo da este paraguas que lo está dando en este momento las Fuerzas Armadas, y eso es la tranquilidad para que esto siga funcionando y se permita que en esta situación que va a ujú, durar seguramente hasta fines de abril y que va a traer problemas con el plebiscito, que yo, en lo particular yo por mí no hubiese plebiscito, sí. pero lo más probable es que ya no hay plebiscito el 26 de abril y esto se va a tener que correr.
Bueno, todo eso se permite justamente porque hay un estado de excepción que le da esa autoridad al presidente de la República y que con las Fuerzas Armadas debe cumplir esto. Ahora, las Fuerzas Armadas no son robots, ya lo hemos dicho varias veces. Ujú. Ellos también tienen familia, ellos también muchas veces el marido y la señora son uniformados, también tienen hijos, también se pueden enfermar, Sí, también se tienen que cuidar. Entonces, como siempre hemos dicho los patriotas, cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas, sí. porque siguen siendo el gran respaldo que tenemos cuando hay graves problemas en nuestra nación, en Chile. Exacto. ¿Qué pasa? Mucha gente se pregunta qué pasa con el resguardo de la infraestructura crítica, porque hemos visto que en los últimos días me ha llamado mucho la atención, pero me han llegado imágenes y algunos videos de ciertos supermercados que se siguen blindando. O sea, me imagino que se pueden estar preparando para una suerte de escenario donde pueda haber saqueos en un futuro, producto quizás de escasez de alimentos, no lo sabemos, es solamente una especulación, pero llama la atención que hay supermercados y cadenas de supermercados que siguen siguen blindándose literalmente para protegerse de los saqueos. ¿Qué pasa con el resguardo de la infraestructura crítica, que es muy importante? Y los objetivos de alto valor y todo ese tipo de cosas, teniendo en cuenta y en consideración las situaciones que está viviendo el país, donde sabemos que hay grupos terroristas que están operando. Bueno, la violencia que vivimos del 18 de octubre en adelante Ujú. eh, produjo una serie de problemas en nuestra cadena de abastecimiento en grandes supermercados. Hay regiones, o mejor dicho, comunas, donde no hay supermercado, o de los cuatro que habían está funcionando uno, Exacto. y los otros los cerraron. Entonces, ante esa situación, lógicamente que quienes están a cargo de esas cadenas de supermercados están tomando los resguardos porque ante una mala información, ante un actuar indebido de la prensa, y aquí ojo con los medios de Muy importante. comunicación que nos deberían colaborar mucho en todo esto, llevándonos a la calma e informando lo que la autoridad dice, no en estos paneles matinales que parecen más circo que información, sino que entregando información seria y transmitiendo tranquilidad. Bueno, lógicamente que algunos deben estar pensando, bueno, podemos sufrir un nuevo asalto de una población cercana a un supermercado por este interés de, no por la escasez, sino Ujú. porque se Sí, aprovechan de lo que está ocurriendo. Bueno, para eso están las Fuerzas Armadas que van a tener y Carabineros que van a tener que proteger estos supermercados porque son parte de la cadena de abastecimiento. Entonces, claro. es cierto, podemos ver que he visto incluso que en colegios están poniendo mallas y para que no se tomen los colegios gente que viene de afuera, Sí, pero es parte de lo que ha ocurrido de estas, más adelante podemos hablar de esto, estas 7 plagas que tenemos aquí ahora en Chile, porque sí. si empezamos a hablar de la sequía y otras cosas que vienen de hace mucho tiempo atrás. Entonces, eh, yo confío porque las conozco bien, en que las Fuerzas Armadas van a cumplir bien con su deber, pues, y como tiene que ser. Pero tú me preguntaste o hiciste un comentario sobre las RUF, las reglas de uso de la fuerza. Justo le iba a preguntar eso, sí, exactamente. Estamos claros que son 4 los estados de excepción que ya los nombramos, estamos en Ujú. uno en este momento, el de catástrofe, pero antes de que ocurriera esto, y a muchos nos extrañó porque existían los estados de excepción, ¿por qué se estaba creando una quinta situación, que Ya. era la protección de las instalaciones críticas? Ujú. La protección de las instalaciones críticas, Carlos, no considera los supermercados, considera aquellas que el gobierno determina y que normalmente están apuntadas a los servicios públicos. Ujú. Esto no es nuevo. No, O sea, en Chile es nuevo, pero en el mundo es antiguo. Ecuador, Perú, antes que nosotros incluso, Francia, España, Estados Unidos, ya tenía este concepto de instalaciones críticas. ujú.
pero salió como una cosa nueva, como una cosa de que, porque así es que el presidente, ante un estado de alerta, permite que las Fuerzas Armadas den protecciones a las instalaciones críticas. Eso significa que no pasa por el Congreso, que no hay un decreto como son los estados de excepción, y para eso se crearon estas reglas de uso de la fuerza, que en lo particular las he combatido mucho, y el tiempo me ha dado la razón. Totalmente. Este Sí. fin de semana salieron los almirantes y los generales en retiro, el centro de generales y almirantes en retiro, el cuerpo de generales, los generales en retiro de ejército, de la Fuerza Aérea, de carabineros, el general director, todos en retiro, todos en diferentes cartas, en la segunda, en el Mercurio, en diferentes medios, expresando de que no están de acuerdo con estas reglas de uso de la fuerza. Peor fue cuando en un reportaje que salió en Mercurio, que lo tengo aquí todavía, en este reportaje en el Mercurio dice: Espina sostiene ronda de reuniones con altos mandos para explicar las ROF. Este reportaje no tiene periodistas, no tiene nada. Entonces uno sabe si es un trascendido, si es un top secret. Sí. Y bueno, y en ese reportaje, en uno de sus párrafos, dice que el ministro se reunió con el círculo de generales y almirantes en retiro. Primero, no existe el círculo de almirantes y generales en retiro. No existe. No existe. Existen los centros y los cuerpos. Segundo, no se reunió con todos los generales y almirantes en retiro. Se reunió con 4 de ellos, que son los que representan a cada uno de esos cuerpos y círculos. Y no se reunió en un local con todos ellos, se reunió en un lugar bastante reservado. Entonces, y a partir de eso, según este reportaje, dice que el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, a través de este cuerpo de generales y almirantes, estaban pero completamente tranquilos con estas nuevas reglas de uso de las fuerzas, cuando lo que se hizo en esa reunión fue justamente representarle que no estaban de acuerdo con esas reglas. Están de acuerdo con que existan, pero no con las ambigüedades que se expresan en esas reglas de uso de la fuerza. En esas reglas, Carlos, sí, tiene 9 puntos. ajá. Entonces, un soldado, un combatiente, un guerrero, que ha estado toda su vida entrenada para disparar con un fusil, con un arma de guerra, tiene que hacer un análisis en milésimas de segundo si emplea o no emplea su arma, y tiene que pasar por 9 puntos para llegar al punto final donde dice que solo puede emplear el arma si quien lo ataca trae armas letales que nadie sabe lo que es, porque las armas letales no están ni siquiera definidas en la ley de control de armas, y si además de traerlas tiene la intención de usarlas, o sea, podría traerla y no usarla. Entonces, ante esa situación, yo junto una turba de 300 bandidos, Ajá. con un letrero que diga no traemos armas, y empiezo a avanzar hacia un regimiento, o hacia una estación de electricidad o de agua potable, y digo no traemos armas, y me están empujando, y llego hasta el centro del regimiento, hasta la sala de armas, o llego hasta las instalaciones eléctricas. ¿Por qué no traen armas? Y el soldado, el teniente, el cabo, el sargento que está ahí, no puede hacer uso de su arma. Entonces, y después habla de elementos, mire, habla hasta que los van a lanzar agua, o sea, habla de agua, habla de elementos eléctricos, bastones y agua. Oiga, yo estuve 40 años en el ejército, nunca vi un guanaco, como le decíamos antiguamente, ni un carro lanza agua. Claro. Entonces, no sé dónde copiaron esas reglas, y después habla de elementos análogos.
Análogo es como decir, ¿Qué son etcétera. O los sea, usted, elementos análogos? ¿A qué hace referencia eso? análogos a qué, o sea, podríamos decir, eh, no viene con armas, pero sí viene con un camote de 20 kilos. Y Ajá, después cuando llegan donde el juez, no, es que el camote tendría que haber sido de 40 kilos, porque el claro. juez es el que va a determinar qué es lo que es el arma letal o qué es lo que son los elementos análogos. Claro. Entonces, cuando yo hago las reglas sentado detrás de un escritorio, cómodamente, en el centro de Santiago y con aire acondicionado, y no pienso en el soldado que va a estar ahí en la noche, oscuro, donde le están tirando piedras, donde le están tirando bombas molotov, donde son 3 contra 100 y Exacto. tiene que pasar con un listado, ¿no es cierto? Repasar 8 o 9 reglas para ver si realmente puede usar el arma. Y cuando llegan 9 y le dice, sí, puede usar el arma, pero solo si el que viene trae armas o armas letales. ¿Y cómo lo sabe el soldado? ¿Cómo Sí, sabe si trae armas, si lo trae a la espalda, si la quiere usar o no la quiere usar? claro. Entonces, eso es atentar contra nuestros soldados. Y volvemos a lo que Sí. sea, cuidemos nuestras Fuerzas Armadas, pero así no las estamos cuidando. No, ¿Cómo vamos a estar usted cuidando? mencionó, claro, usted mencionó en el programa anterior que hablamos de lo mismo y mencionó un punto clave que era el entrenamiento, que es bueno repetírselo a la gente por si no vieron el programa anterior, pero el entrenamiento, cómo se entrena a un soldado, está entrenado para eliminar un objetivo, para dejarlo lisillanamente fuera de combate y eso significa ser muy agresivo. eh, y no están preparados porque no son policías, no tienen la preparación para simplemente hacer un daño parcial o para actuar de una manera que no tiene nada que ver con lo que están tratando de proponer. Entonces creo que ese punto sería bueno que lo repasara porque es muy importante. O sea, el entrenamiento, aquí se hicieron estas reglas de uso de la fuerza, según lo que usted nos decía, sin considerar el entrenamiento que se le da a los soldados tampoco. Y eso para mí es el punto clave. O sea, eso deslegitimiza todo lo anterior, porque no le podemos estar pidiendo a los soldados que cumplan con algo para lo que no fueron entrenados. Y ese es el punto, creo que es clave aquí, que usted le explicó muy bien el programa anterior. Bueno, entiéndase soldados, marinos, aviadores, Sí, eh, de ejército y principalmente oficiales y suboficiales, que son los profesionales, ¿no es cierto? Porque llevar a un soldado que lleva días o meses haciendo su servicio militar a estas actividades no es recomendable, por una claro. serie de cosas que el soldado no está preparado para eso. Ahora, yo voy a ser súper gráfico. El año 74, cuando entré a la escuela militar, y fui a hacer tiro a una Ujú. campaña en San Manuel, primera vez que veía un fusil, un Mauser, y mi capitán y mi teniente me decía que le tenía que disparar a una figura que estaba a 100 metros, una figura de papel, ¿no es cierto? O un Ujú. papel que tenía una figura de un soldado adversario. Yo tenía que pegarle al centro, al centro. Y si le pegaba al lado o no le pegaba, tenía que pegar flexiones, tiburones, lagartijas, como dicen los civiles, y todas esas cosas, volteretas para allá, volteretas para acá, volver a disparar. Bueno, y al final, si no, me calificaban mal, era mal calificado. Y después me llevaban a una cancha de paso de obstáculos o me llevaban a enfrentarme con esgrima de bayoneta o a usar el corvo o a usar armas de circunstancia. Y son cosas que yo fui aprendiendo durante mi carrera militar o en mis 4 años de escuela en la escuela militar. Y cuando uno va a la academia de guerra y hace un juego de guerra, Ujú. ¿usted cree que uno está ahí para perder la batalla? ¿Ah? Claro, claro, ¿Qué es lo que es un juego de guerra? ¿Qué le enseñan a uno con la táctica y la técnica? Bueno, a eliminar su adversario, claro. a eliminarlo. Entonces, esa es la mentalidad que tiene, no es que seamos locos, pero ese es el entrenamiento que tiene un militar. Y si usted Exacto. de la noche a la mañana le cambia eso y le dice usted ahora es policía, eh, bueno, yo creo que tiene que pasar por un examen psicológico, si realmente está preparado para ser de policía, si va a tener el aguante que tienen los carabineros de Chile cuando los vemos que los insultan, los escupen, les dicen, pero las groserías más terribles que hay. Exacto. ¿Está preparado un soldado para eso? Y así todo, fíjese,
que con el entrenamiento que tienen carabineros, igual se equivocan o igual pierden la paciencia y tienen los problemas que tienen. Entonces, no le pidamos a las Fuerzas Armadas, a un soldado, a un guerrero, a un combatiente que ha estado entrenado de esa forma, de que le vamos a sacar ese chip, le vamos a poner 8 y en 2 meses o en una semana lo vamos a preparar. Ahora, es cierto, y para ser justo, que hay oficiales y suboficiales que han participado en operaciones de paz, principalmente en Haití. Haití Sí. ya está cerrado, pero participaron en muchas operaciones de paz, iban por 6 meses, por un año, algunos fueron incluso más de una vez. Pero mucha de esa gente tampoco ya está. Y lo que se aprendió ahí, bueno, lo aprendieron ellos, pero eso es un porcentaje menor. Y no todos tienen ese entrenamiento, que son las operaciones de no guerra, y que hay todo un procedimiento que lo vimos, entre paréntesis, cuando se ordenó la salida de los militares después del 18 de octubre, vimos cosas que decían, pero ¿cómo los soldados con megáfonos llamándolos a cantar y jugaban a la pelota? Es parte de las tácticas y técnicas que se hacen y que son necesarias para decirle a las personas, oiga, obedezcan o esta cosa va a pasar algo peor, que es el uso gradual de la fuerza. Claro, claro. Pero las ¿Cómo? RUF no ¿Sí? ayudan, no No ayudan. ayudan, no ayudan. ¿Qué cree usted que hay detrás de la aplicación? Porque esto todo se hace con un objetivo, teniendo en cuenta algo muy curioso que acaba de pasar el día de hoy, que es ya seguir el mismo camino que ha seguido México. Hemos visto como el presidente Piñera una vez más se ha tirado en contra de los carabineros. Y yo no sé lo que está haciendo, si está creando una especie de guardia bolivariana a estas alturas o qué. Pero como dijo el comentarista Fernando Villegas muy atinadamente, dijo, esto es una inyección a la vena de derechos humanos aún más para el tema de los carabineros. ¿Cómo se explica una cosa como esa? ¿Usted tiene alguna opinión, alguna visión al respecto? Porque hemos hablado de cómo volver a recuperar el Estado de Derecho en Chile. Hemos hablado muchísimo de cómo el gobierno tiene que hacerse responsable de una vez por todas de su juramento y de lo que le manda la Constitución. Sin embargo, seguimos viendo cómo están desarticulando todas nuestras orgánicas de defensa. ¿Tiene usted algún comentario, algo que le gustaría decir de lo que acaba de pasar con el tema de Carabineros de Chile? Bueno, entiendo que algo estuve viendo, te refieres a lo que es la nueva estructura, ¿no es cierto? La nueva Sí, orgánica sí, que se le quiere dar a Carabineros. Bueno, sí. esto partió el año pasado, ¿no es cierto? En Ujú. noviembre, después de que los organismos de derechos humanos de Exacto, por la presión. ONU, ¿no es Ujú. cierto? De la ONU, Sí, que incluso el presidente habla con la expresidenta Bachelet y le dice, mándenme gente para acá para que ustedes vean que vamos a hacer las cosas bien. sí. Bueno, esos organismos, más los propios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, determinaron de que aquí se habían cometido, no sistemáticamente, sino que se habían cometido ciertos errores o violaciones de derechos humanos. Y eso lamentablemente despertó los apetitos de los políticos, de los ineptos políticos de siempre, Ujú. para presentar todo tipo de ideas de estructurar nuevamente a Carabineros de Chile. Y yo creo que es el peor momento. O sea, vamos aprendiendo lecciones, Sí, obvio. vamos Es el peor sacando momento. experiencia de lo que está ocurriendo, pero no en mitad de la guerra nos pongamos a hacer reestructuraciones, porque es como decirle, mire, vaya al combate, pero ya tu sentencia está firmada, o sea, aunque vivas, Sí, cuando vuelvas te vas para la cárcel. Entonces, ante esa situación, la moral de las tropas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile es lo más débil o lo más, bien digo, hay que tener una preocupación especial por la moral. sí. Si una unidad que ha ofrecido ofrecer su vida por Chile
no está convencida de eso y su moral ha sido dañada por todas estas dardos que le llegan por la espalda, lógicamente que su actuar se va a ver restringido y tenemos carabineros que los vemos que los están haciendo pedazos prácticamente y no sacan su arma de servicio, no la Sí, sacan, sí, porque sabe que si la saca y dispara va a tener un problema, va a tener un problema mayor, se va a quedar sin pensión, se va a quedar sin sí, sueldo, su familia se va a morir de hambre. Entonces, cuando ocurre todo eso y aparecen estas ideas brillantes de reestructurar a Carabineros, sin saber cuál es la verdadera amenaza, porque ¿qué es un antisocial? Hablamos del el actuar de los antisociales. ¿Hemos sí. definido alguna vez lo que es un antisocial? Eso, ese que impide que la sociedad cumpla con sus actividades normales de ir a trabajar, de que no lo paren en el tráfico, lo bajen para que baile, para que pueda viajar en el metro, para que pueda viajar en una micro, en un bus, sin mayores problemas, sin problemas, y aparecen estos antisociales. ¿Hemos definido al antisocial como una amenaza? Entonces empezamos a hacer cambios sin saber primero cuál es nuestra verdadera amenaza. O sea, si yo quiero un cuerpo de carabineros distinto, bueno, ¿a qué lo voy a enfrentar? ¿Y cuáles son las garantías que yo le voy a dar para que él cumpla su misión? Y no con el miedo o el temor de que aquí van a venir de la ONU a decirnos cómo tenemos que actuar y cuál es lo que tenemos que hacer. La ONU lo único que ha hecho es quitarnos soberanía. Eso es como vender la bandera, es como vender la bandera a naciones extranjeras. Exactamente, exactamente. Hemos visto que, siguiendo el ejemplo de lo que ha pasado en México, que hemos aprendido muchísimo de las políticas que ha implementado el presidente Manuel Andrés López Obrador. Empezó con esta política muy parecida a esto, él dijo abrazos, no balazos, para tratar con los delincuentes, con los carteles, etcétera. Y fue esa su política. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto? Se ha disparado absolutamente, no solamente el crimen organizado y todo esto, sino que la muerte de personas tiene las cifras más altas en estos momentos. Y esta política que estamos siguiendo en Chile de abrazos, y no vamos a decir balazos, pero no meter por lo menos preso a esta gente y no perseguirlos judicialmente y no poder aplicar ningún tipo de fuerza contra ellos, cuando vemos en los videos cómo atacan a personal, no solamente a carabineros, vimos también cómo escupían a los militares y les gritaban cosas para provocarlos, porque como usted bien dice, la moral ahí es lo más delicado. Entonces, ¿cuál es su... Yo sé que esto es una pregunta difícil, pero o a lo mejor no tanto para usted, pero ¿cuál es su visión de dónde va a terminar esta cosa si seguimos con esta política de inyectarle aún más derechos humanos cuando sabemos que no son derechos humanos, sino que simplemente son armas de subversión, justamente para poder debilitar nuestras estructuras de defensa y hacernos caer como país, porque es eso lo que finalmente están tratando de hacer? ¿A dónde va a terminar todo esto si seguimos así? Bueno, Carlos, la verdad es que es una pregunta bastante difícil porque si yo esto lo llevo más atrás, lo llevo a Sí, cómo se ha perseguido a las Fuerzas Armadas que actuaron a partir de 1973 hacia adelante y cómo se les persiguió por temas de derechos humanos, abriéndose casos y más casos, casos que después de 40 años se abrían y aparecían testigos, testigos falsos, jueces prevaricadores, toda una parafernalia y todo un procedimiento que es lo mismo que estamos viendo ahora, cuando vemos gente que habla de los derechos humanos y aparecen heridos que no son, gente pintándose la cara, gente tirándose ácido en el cuerpo, gente que han matado una escena y se tira al suelo y me están pegando y nadie le está pegando. Bueno, eso mismo le pasó a muchos de los que están en Punta Peuco y uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a repetir? ¿Cuándo vamos a repetir los juicios de esa gente que está ahí con tribunales de la justicia que existe ahora y no aplicando la justicia que desde el 2005 no existe? Entonces, tú me preguntas, ¿qué exacto. va a ocurrir? Bueno, si esto sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo porque yo la única forma que veo es que
un gobierno nuevo, porque yo no veo en este gobierno ya ninguna posibilidad de que un nuevo gobierno, incluso que no sea ni tan de derecha, podría tener una actitud un poco más seria al respecto. Eh, Vemos lo que tú dices ahí en México, pero también vemos videos y películas del actuar de la policía en Alemania, en Sí, Francia, ni hablar en Estados Unidos. En Estados Unidos me ha tocado viajar un par de veces. Mejor ni mirar mucho un policía, no, que tolerancia cero. Sí, entonces tolerancia absolutamente cero sí. y prima la seguridad del policía por Del sobre policía, cualquier cosa, exacto. Sí, no la del sospechoso, sí. aunque se equivoque el policía. Entonces, eh, creo que sí, nos están sometiendo a un tema que, que va, por eso que no estoy de acuerdo con el arroz, por eso que no Sí, estoy de acuerdo con estas cosas que lo único que permiten es darle más facilidades a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, o a los apaches, o a los bandidos. Le claro, estamos dando todas las facilidades. Entonces, claro. eh, Están que... ¿Mm? yo lo que Sí, espero es que el día que haya que votar, porque estas cosas hay que resolverlas políticamente y democráticamente, pero con los políticos nuevos, no con los que están ahora. Esto hay que echarlo a todos, hay que cerrar el Congreso y despedirlo sí, a todos, que no hay eso. nada más que hacer con ellos, No, nada absolutamente más que nada. hacer. Ellos son parte del problema, por lo tanto no van a solucionar absolutamente nada, Sí, son parte del problema. Tenemos que el pueblo soberano, nuevos políticos tienen que resolver este problema, el problema de la patria, de Chile, de nuestra bandera, de nuestro himno. Nosotros somos los que tenemos que resolver. Y eso tiene que ocurrir en las elecciones que vienen. No hay otra forma. Esa es la forma democrática de resolverla. No hablemos de esta derecha, porque hablemos de una verdadera derecha que tiene que nacer de los patriotas, como tratamos de sí. hacerlo nosotros, Algunos de le la dicen, verdadera derecha. sí, algunos le dicen acertadamente a a esta derecha la nueva izquierda. Le dicen muy Sí, acertadamente. El otro día escuché a un la derecha comentarista. amarilla, la derecha mariquita, cuánta Sí, cosa. pero nueva izquierda me gusta más porque es más cercano a, a los valores de ellos al final. Hemos visto, hoy día llegó un comentario muy importante de una persona a quien yo he seguido desde el principio de todo lo que pasó acá en la crisis y me imagino que usted también lo ha seguido. Ha sido un cronista de todo lo que ha pasado desde el día número uno, todos los días ha sacado un reporte, me refiero al gran Patricio Quilot, Patricio Quilot. Soy Patricio Quilot cuando es al final. Bueno, él exactamente. ha hecho todos los días, ha sacado un reporte y ha sido tremendamente asertivo, tremendamente asertivo. Y él dijo algo muy importante hoy día. Mencionó que hoy día la gente estaba pidiendo un golpe militar a gritos y que los militares intercedieran para salvarles a todos el pellejo. Y él decía algo que me pareció muy y que yo comparto plenamente. Él decía, tenemos gente encerrada en Punta Peuco sin tener del otro lado absolutamente a nadie, porque tenemos que ser Punta Peuco, esta cárcel donde están encerrados estos militares, eh, que como agentes del Estado, etcétera, habrían cometido ciertas violaciones a los derechos humanos, pero el problema es que había una guerra en ese momento contra el terrorismo. Para poner esto en contexto, la gente que nos ve afuera lo puede entender, y sin embargo están solamente los militares presos, pero los terroristas están incluso en el Congreso ocupando algunos cargos públicos. Entonces Patricio Quilot decía, no sería bueno que primero partiéramos por escribir, decía, ¿por qué no escriben esas cartas? ¿Por qué no escriben justamente y reclaman con lo que está pasando con esos militares primero y después piden que intervengan nuevamente los militares? Entonces yo encontré muy acertado lo que dijo Patricio Quilota al respecto. No sé qué opina usted, pero me parece Eh, muy facilista esa cosa de no, vengan a salvarnos ahora, cuando yo creo que esta es una responsabilidad de los políticos y también de la sociedad civil. sí, mira, estaba buscando, bueno, no lo encontré, pero voy a tratar de... El, el 2009, Ujú. cuando estaba la candidatura, la primera candidatura del presidente Piñera, él se reunió en el Club Español
con aproximadamente 700 a 800 militares o de las Fuerzas Armadas en retiro. Ujú. Y en esa reunión se hablaron cosas muy gremiales, por así decirlo, temas de sueldo, proyección de la carrera, etcétera. Y fíjese que sin que nadie se lo pidiera, porque nadie se lo pidió, él mismo dice, y está el video, está en YouTube, hay una entrevista incluso a un periodista que Sí. recuerda esto, y dice, miren, eso ya está bien, lo conversamos, pero yo quiero ir más allá, dice, y avanza en que él dice que él quiere justicia para aquellos que están detenidos en Punta Peuco, la verdadera justicia. Ujú. Él dice que a aquellos que sean mayores de 75 años o más deben irse para sus casas y hacerse cargo la justicia de los tratados internacionales. Vimos ahora, ¿no es cierto?, por el tema del coronavirus, que Sí, lo primero que dijo era que esa gente tenía que morir ahí, seguir ahí. sí. Entonces, eh, habló de abrir los juicios, que se le aplicara la justicia que correspondía, no a la justicia del año 2005 hacia atrás. O sea, todo el mundo se levantó, aplaudieron. Algunos de los que aplaudieron están presos. Así de terribles. Así de Algunos de los que terrible. aplaudieron ahí están presos. Están presos, claro, claro. Bueno, y eso mismo se repite después del 2017, donde va Chadwin, porque no va el presidente, se reúne de nuevo con los militares en retiro, la acompaña José Antonio Caz, ya en el balotaje, la segunda vuelta, y le van a ofrecer de nuevo lo mismo, las mismas cosas, las mismas mentiras. Mm. Entonces uno dice, bueno, lo que dice Patricio Guilot pero muy cierto. Hoy día, no solo él, hoy día escribe el almirante Vergara en un Ujú. diario. Ujú. eh, Hablando de algo que dijo un diputado, que iban a seguir funcionando el Congreso, eh, porque el coronavirus no se lo iba a impedir, etc. Y el almirante dice, bueno, ojalá no se equivoque de esa osadía que está diciendo, y habla de lo que ocurrió en el año 1973, donde sí funcionó un sistema y funcionó todo lo que significó ese gobierno militar, orden, ¿no es cierto?, respeto y todo lo que pasó en esa época. En el fondo diciendo, bueno, había autoridad, había autoridad. Claro. Y ahora resulta que no hay autoridad. Entonces, cuando no hay autoridad, lógicamente que hay muchos que dicen, queremos a los militares, queremos que estén ahí, queremos eh, eh, que sean parte del gobierno. Yo ayer o anteayer, no se me acuerdo, yo creo que el presidente Piñera, para llegar al final de su mandato, que es lo que tiene que ser, yo no apuesto por otra cosa, va a terminar con más de algún militar en su gobierno. ¿Sí? No veo cómo podría llegar al final de su gobierno así como está. No Sí, lo veo. no, sería imposible. O sea, Rep- o llegamos a estados de excepción que se pueden ir renovando. Este estado de excepción puede durar un año y le quedan dos. O va a tener que buscar una fórmula como lo hizo Allende, que tuvo 11 Exacto. ministros Justo le iba a decir eso, claro. militares en su gobierno. 11. Claro, claro. Eso que la juventud no sabe. ¿Ah? Sí. 11 ministros tuvo. El general Prat, comandante en jefe del ejército, fue vicepresidente de Chile, el general Ujú. Prat, vicepresidente. Y cuando Exactamente. viajó Allende al extranjero, está la foto de Prat con su banda presidencial como presidente, que quedó como presidente mientras él estaba afuera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los militares han estado muchas veces en la política, muchas veces. Pero siguen para adelante, po, Sí, sí, y saben hacerlo, y lo hacen bien. sí, Mira, exactamente. es tanto así que estos pachotas que están aquí, eh, hoy día estuvimos conversando y decíamos cuáles son los problemas que está enfrentando Chile en este momento. Y llegamos a la conclusión de que aquí hay 7 plagas, como 7 plagas, esas, ¿ya? Eso quiero esas escuchar yo. salomónicas, ¿no es cierto? Esas plagas
de Sí, Egipto, que está muy de moda además toda esta cosa la bíblica hoy en día. sequía que nos viene atacando desde hace muchos años, Ujú. el estallido social desde el 18 de octubre, La revolución, la, dice usted, porque no le diga la, estallido, porque si no, la no, revolución, la la revolución. revolución, la ¿Ya? clase política que hay que renovar, Sí, los despedidos que se están produciendo, que nos van a traer problemas, sí, los incendios que nos están afectando desde hace mucho tiempo, los actos terroristas que son en diferentes lados, se roban munición, se roban armas, se roban explosivos, hasta sangre se roba, sí. plasma. Y la pandemia del coronavirus. Eso Mm. es parte de lo que está ocurriendo en estas 7 plagas. Entonces, ante eso uno dice, bueno, a ver, ¿la cosa es seria o no es seria? Claro. Es seria, pero hay que tomar las medidas con tranquilidad, perdón, para poder avanzar y buscar soluciones. Por ejemplo, ¿por qué no congelamos los créditos hipotecarios y de consumo por todo el año 2020? Los bancos lo pueden hacer. Creo que Luxich ya algo con el Banco de Chile, algo dijo por ahí en su Twitter, pero lo tienen que hacer todo. ¿Por qué el Banco Central, que ya bajó la tasa de interés, por qué no la baja aún más? ¿Por qué no decimos ya, eh, todo el 2020 no hay pago de patentes? Acá ahora no hay pago patente, hasta el otro año. ¿Por qué no pescamos los créditos que la gente tiene y este año no se pagan y se van a la cola? A los 15, 10 años que tienen, se les aumentan a la cola. ¿Por qué no hacemos la locomoción colectiva el transporte público para Sí. la tercera edad de los escolares todo el 2020 gratis? Que son soluciones que se han pensado y son posibles. Yo no estoy hablando locuras como Sí. ni de esas ideas extrañas que dijo el presidente, que está bueno que la gente ande inventando cosas. Estoy hablando de cosas concretas. Ahora, ¿quiero una locura? Yo por mí cerraría el Congreso, le diría hasta luego a los señores diputados y senadores, pescaría toda esa plata que se gasta en el Congreso, la ocuparía en el coronavirus y nombraría un gabinete cívico, y si quiere le pone un par de militares, eh, a legislar. Ese es el poder legislativo. Y sacamos en 2 meses Yo todas las creo, leyes que necesitamos para que esta revolución no tenga sentido y se solucionen todas las demandas sociales. No este cambio de la Constitución que no sé a dónde lo sacan. Y chao total, plebiscito. no, totalmente de acuerdo. Yo creo que es que a estas alturas la situación es tan grave y no, ya vamos a ver lo que pasa con esta cuestión del coronavirus, porque puede ser también un detonante para varias cosas y entre ellas la desesperación de la gente, que ahora se va a dar cuenta que le quemaron la farmacia que necesitaba, ¿cierto? Que le quemaron el supermercado que lo necesita ahora para ya sobrevivir, probablemente porque ya la cosa se puso mucho más jodida. No es la fiesta, el baile, esta estupidez de tocar las ollitas y hacerse los revolucionarios, etcétera, sin saber que hasta Maduro estaba detrás echándole leña al fuego mientras debe haber destapado las mejores botellas de ron, mientras veía todo este show que teníamos montado en Chile, porque no me cae Y la un menor buen, duda. y un buen puro cubano. Yo un buen puro cubano, yo me lo imaginaba en el Fuerte Tiuna, muerto de la risa y a mucha honra, se ha reído por la estupidez colectiva. Bueno, Pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que acá, bueno, el Congreso ya todos los días siguen traicionando a la gente y yo no sé qué van a hacer ahora aprovechando toda esta cosa del coronavirus y cuántas cosas más van a pasar por debajo, cuánta soberanía y, siguen. más, y cuántas libertades más nos van a terminar quitando. Y esto se soluciona más rápido de lo que la gente cree, porque aquí hay que derogar, hay que anular muchas de las cosas que ha firmado el gobierno y los parlamentarios y que la gente no tiene idea. No tiene Así idea es. que en el programa de gobierno no estaba la Agenda 2030, por ejemplo, de las Naciones Unidas. El otro día vi un comentario de que me hacían aquí en el canal, me decían, no invites más al coronel Slater porque el coronel Pucha que Slater son malos.
defiende a las Naciones Unidas, decía. Yo decía, bueno, lo primero que dijo apenas llegó, que no estaban quitando soberanía. Entonces, bueno, se producen todas estas cosas divertidas ahí. Y aquí estamos para apoyar a los patriotas y a la gente que tiene iniciativas que van a, en definitiva, mejorar a nuestro país. Eso es lo que necesitamos. Coronel, yo le quiero agradecer hoy día por haber participado aquí en el programa. Le dejo, como siempre, las puertas abiertas para que nos acompañe en futuros programas donde vamos a poder analizar algunas otras cosas Te pido de un minuto. contingencia. Sí, por favor, quería pedirle, justo antes de irnos, que dijera lo que quiera. Todavía nos quedan 5 minutos, Gracias, así que gracias, no hay gracias, ningún gracias. problema. Mire, bueno, a ese que cree que estoy de acuerdo con la ONU, Sí, creerá que por mi apellido a lo mejor será muy gringo, no sé. Pero en sí. absoluto, ¿cómo voy a estar de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas? O sea, yo lo primero que haría si tuviera el poder sería cortar relaciones con las Naciones Unidas. Lo primero que haría, y todas las ONG, chao, chao. Lo primero que haría. No, 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 Subirle no. los impuestos a la ONG inmediatamente. De inmediato, soberanía absoluta, soberanía absoluta. Aquí manda Chile, manda el presidente y mandan los que tienen que mandar, no las Organizaciones Unidas, por ningún motivo. Ujú. Eh, para que quede claro por si acaso. Ahora, Muy eh, bien. en este problema que existe actualmente, y me acordé la otra vez en el programa, y disculpa, a sacar este librito que tengo aquí, algo que escribí. Eh, cada vez que, Aproveche de pasar el aviso de su libro, porque la vez pasada yo cometí la imprudencia y el desatino, y después me acordé, dije, ni siquiera le pregunté por su libro. no, no, Ahora no, vamos a ver no, el libro. pero el libro era para un grupo de amigos que era necesario recordarle algunas cosas. Mira, eh, cuando uno se levanta en la mañana y prende la televisión y ve este desastre político, Ujú. esta falta de liderazgo político, y donde vemos que los políticos, cada uno pensando ya en que vienen las elecciones y vienen las elecciones de alcalde y todas esas cosas, salen con unas ideas medias extrañas. Y algunos están hablando de que no, nos saltamos el plebiscito y elegimos al tiro los que van a ser parte de estas asambleas. Sí, Y después otros, bueno, hay de todo lo que uno se puede imaginar. sí. Y hay Y yo otros que insisto, dicen que la nueva constitución va a acabar con el coronavirus incluso. bueno, todo eso se ve y yo vuelvo a insistir cada vez que veo esto al nivel que hemos llegado, me acuerdo de unas palabras de un sabio general Ujú. que estando en servicio activo, segundo año de mando, no estaba en su cuarto año de mando ni se estaba yendo para la casa y gritó por la puerta para afuera, así, no, en pleno, en plena democracia, con Lagos presidente. Ujú. Dice lo siguiente, lo voy a leer para no equivocarme. Por Me favor. refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Ellos. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida. Eso fue en el año 2003, en una visita que él hizo al norte. Ese es el nunca más de Miguel Cheire. Ese es. Entonces, cuando él le tira la oreja a la clase política, le dice, oiga, esto nunca más, que esto nunca más suceda. Y mire cómo estamos. Claro. Hay Estamos mucha igual y gente, peor. sí, hay gente que cree que el general Cheire fue uno de los responsables del estado en que está el ejército, por ejemplo, hoy día, esta rendición, muchos hablan de la rendición, gente adentro del ejército, algunos gente en retiro, pues usted no lo ve para nada así, habían incluso algunos comentarios que Para puede ser nada. muy poco,
pero nos decía, no, pero ¿cómo puede defender a Cheire si Cheire es responsable de lo que estamos Uf, viviendo ahora? lo voy a La gente defender a muerte, está equivocada, la gente, según los totalmente expertos. equivocado. Mire, Mm. cuando ocurre la mesa de diálogo, Ajá. ¿cierto? Donde el gobierno democrático llama a conversar a las Fuerzas Armadas, ya habían pasado muchas cosas. Ya antes de que el general Pinochet entregara el gobierno, había hecho un segundo plebiscito que nadie habla, que fue donde se eliminaron una serie de trabas, le llama la oposición, ¿no es cierto? Ujú, O de amarres, ¿no es cierto? ujú, Que hacían a esta constitución muy fuerte. Bueno, antes de que el, el presidente de la época, que al Pinochet llegara, hubo un segundo plebiscito donde se eliminaron todas esas cosas. Y después viene la entrega de la banda presidencial democráticamente, tal como se había establecido. ujú. Y después viene la mesa de diálogo. En esa época, Miguel Cheire creo que era director coronel, director de la Academia de Guerra. Y los que estaban en el alto mando, él ni siquiera estaba, él no era parte del alto mando. Entonces, todas las decisiones que se fueron tomando desde los últimos meses del término del gobierno militar hasta lo que es la mesa de diálogo y donde se abrieron las puertas para meterse en lo que eran los servicios de inteligencia, la gente que había trabajado en CNI, la DINA y todas esas cosas, ocurrieron mucho antes de que Miguel Cheire fuera general y mucho antes de que fuera comandante en jefe. Entonces, echarle la culpa a él de todo lo que ocurrió después es una canallada. Primero, porque Ujú. era el comandante, por lo que ya dijo. Segundo, porque él era el comandante en jefe del ejército. ¿Y qué pasa con el comandante en jefe de la Armada? ¿No tenía voz? ¿Y el Ujú. comandante en jefe de la Fuerza Aérea? ¿Y Carabineros de Chile? Sí, él no era el comandante en jefe de la Fuerza Armada. No, po, Entonces, eso es verdad entonces lo que dice también, claro. pongamos las cosas en su justa dimensión. Ujú. Tampoco era el comandante en jefe del ejército en esa época. Entonces, con la llegada de la democracia, claro, hubo que ceder muchas cosas, acuérdense que mi general Pinochet, el general Pinochet, siguió como comandante en jefe cuando entregó el, la presidencia. Sí. Sí, pues, claro. Entonces, no es así la cosa, para Bueno, nada. es importante aclarar eso porque uno siempre, en esto tiene que ser súper cuidadoso porque uno siempre puede tener opiniones, pero es muy distinto a estar adentro, compartir con la gente y tener acceso a información de primera mano y eso cambia muchas veces la percepción de las cosas. Y voy a Pero decir otra cosa, Carlos. sí, Hay muchos que lo odian el día medio porque eran mediocres, solamente por eso. Y cuando él pasaba revista, los mediocres se iban aforrados. Pero aquellos que cumplen o cumplían con sus obligaciones no tuvieron ningún problema. claro, claro. Era exigente. Exigente, yo también fui exigente. A mí me dieron odiar mucho, muchos cadetes de la escuela militar. Tuve 14 años en la escuela militar y era súper exigente. Claro, claro. Pero bueno, espero que haya aclarado las dudas de algunos y que vean y lean un poquito más de lo que fue el proceso de entregar el gobierno militar a la democracia y todos los procesos y concesiones que hubo que hacer para, para lograr que eso se realizara de la forma que se hizo impecable. Exactamente, sí. Bueno, algo ejemplar. Ya, nos alargamos un poco más. Yo pensé que estábamos medio cansados, porque en realidad los dos estamos medio cansados. Hemos tenido un día bastante ajetreado. Pero antes de que se vaya, porque si no le pregunto esto me voy a quedar con la duda, así que le voy a robar 5 minutos más de su tiempo. Y yo estoy seguro que usted Además, encantado me va a contestar. Antes de que se vaya, quiero preguntarle cuál sería la agenda ideal, por ejemplo, que podríamos tener nosotros, porque estamos
bueno, no tan en desventaja, porque tenemos los valores, tenemos ¿cómo se llama? La supremacía moral, etcétera, una serie de cosas, y la verdad está de nuestro lado. Pero necesitamos una agenda, y usted, Compatriotas por Chile, yo sé que han estado trabajando en eso y tienen algunas propuestas. Me parece súper interesante el tema de las Naciones Unidas que se tome en serio, porque no ninguna persona que ha querido formar hasta ahora un partido político, y es por eso que usted está aquí en mi canal, ha hablado de estas cosas tan abiertamente, de cuáles son las amenazas que enfrenta hoy día el país y que ya no nos podemos seguir haciendo los tontos. Y obviamente esto no aparece en la prensa por razones obvias, por los compromisos que hay y los intereses. Así que yo encuentro muy valorable eso de tomar en serio, porque usted habló de tomar en serio, el riesgo y el peligro en el que estamos. Si yo le preguntara brevemente un poco cómo describiría un poco la agenda esta o las propuestas más que agenda de Patriotas por Chile, ¿cómo lo define usted un poco, a grosso modo? Eh, bueno, primero nosotros tenemos un ideario que nos indica que no somos ni de izquierda ni de derecha, somos patriotas, menos Ujú, de extremos, por ningún ujú, motivo. Y en esa idea de nacionalismo, de república, de patriotas, eh, nosotros miramos mucho a cómo al discurso, al relato que tiene Vox en España, ujú. un partido totalmente nacionalista y que lo está haciendo muy bien, ya tiene como 40, 50, creo, congresistas. Eh, en ese relato patriótico, lo que buscamos es rescatar nuestras raíces, rescatar nuestra empanada, rescatar el vino tinto, la cueca, nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra familia, la religión en cualquiera religión mientras se respete el bien y esa religión sea para buscar el bien común. Ningún problema, el Dios que quieran. Mientras no sea adorar a Satanás, démosle con todas las religiones. El derecho a educar a nuestros hijos, el derecho a intervenir en la educación de nuestros hijos y no aceptar que se les eduque como cualquier gobierno quiera. Exacto. Ahora, esos principios también tenemos algún pequeño programa para poder llevarlo adelante y poder demostrar que nuestro Partido Patriotas por Chile no busca que nosotros lleguemos al poder. Nosotros queremos tener una base de patriotas capaces, más encachados que nosotros, mejores que nosotros, para que vayan al sacrificio, saquen a esos congresistas que están ahí y tener un Congreso nuevo, pensando en el bien común de los patriotas, no en el bolsillo, Exacto. ni en las colusiones con los malos empresarios. Sabemos que hay muy buenos empresarios, a esos hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y hay que resaltarlos, destacarlos y premiarlos. Al resto hay que perseguirlos y denunciarlos. Ujú. No más colusiones. Nosotros no queremos, nosotros decimos que queremos patriotas, no queremos coludirnos con nadie, no queremos hacer alianzas, queremos ser sanitos, patriotas. Bueno, volver a nuestras raíces, volver a lo que fuimos, pues a lo que alguna vez pensamos que este territorio era nuestro, nuestras relaciones con las etnias que existen en Chile, la mejor que pueda haber en el gobierno militar. Me recuerdo que Jean Pinochet fue nombrado gran jefe de todas las Sí. tribus mapuche Bueno, el y bueno, Lonquimay sacó una votación histórica, pero bueno, histórica, era el más alto porcentaje de votación, creo, si no me equivoco, fue el Lonquimay justamente. Creo que fue un exactamente. 98%, era una cosa pero brutal. Sí, bueno, en Lonquimay y la novena región en general siempre había un voto ahí, un voto militar, por así decirlo. Ahora, Sí, nosotros no somos militares. No, este no es el grupete de los amigos del ejército, de la Armada, ni nada por eso. No, señores, aquí necesitamos patriotas. Yo estoy seguro y un convencido, y todos los que estamos en este partido, en la organización, de que hay patriotas, más patriotas
que muchos que están en las Fuerzas Armadas. Eso lo sabemos. Y por lo tanto nosotros necesitamos gente que ame a Chile, que ame a su familia, que ame su bandera, que respete la autoridad, el orden. Ujú. Eso es nuestro partido. Bueno, es justamente lo que Podría ser más la, largo, pero no. no, lógico, pero es que es lo que la gente busca. Mucha gente quiere identificarse con algo así, pero no encuentran el espacio y por eso yo desde que vi el primer video de Patriotas por Chile, lo vi a usted y dije, bueno, sería muy interesante contar con él, porque ¿para qué vamos a estar con cuentos? Hay un nicho de mercado aquí, pues sí, en el sentido de que hay gente que no encaja en ninguna parte hoy en día, simplemente. Bueno, Y no el encajan, día, claro, perdona, Carlos, el día de mañana queremos ser la verdadera derecha. O sea, exacto. si vamos para algún lado, la verdadera derecha, la Sí, derecha que debería haber existido, pero sí. una derecha, no queremos decir que somos ni de derecha ni de izquierda, porque yo he conocido gente que es de izquierda solamente por un tema de que no se le han cumplido sus ambiciones personales. Pero ama su patria, ama su himno, se emociona con la canción nacional, Sí. eh, Y llora son, cuando ve y desfilar son las patriotas. unidades en la Sí, parada militar, y son patriotas. sí, Entonces, bueno, esos son los patriotas. sí. Patriotas por Chile, por Es, Chile. es bueno el concepto del patriota en el sentido de que nosotros necesitamos un ideal superior. Porque el problema de muchos de estos movimientos es los egos personales y gente que quiere figurar por sobre otros y terminan dividiendo o causando problemas. Por eso encuentro tan loable que se aspire a un ideal superior, porque por ejemplo cuando uno tiene como ideal defender la bandera o defender a su país o amar a su país, ahí está el ideal superior, que no soy yo, no es mi ego, no es mi importancia personal, digámoslo así. Y creo que nosotros somos muy malos para poder formar conglomerados y formar grupos porque hay mucho ego, hay mucha importancia personal y es bueno siempre encontrarse con gente humilde en el camino. Yo por eso le agradezco que esté hoy día en el programa, porque además nos da una lección de sabiduría y de humildad, y eso yo lo valoro muchísimo. Lo valoro Gracias, muchísimo. Carlos. Sí. Bueno, ha sido un programa bien interesante. Espero que nos acompañen mañana en los próximos programas aquí en Contracultura. Encantado. Vamos a tener al coronel Slater en retiro de nuevo por acá cerca. Así que estoy seguro que van a estar contentos de conocer un poco más del proyecto y vamos a seguir atentamente este proyecto Patriotas por Chile. Así que vayan y inscríbanse en patriotasporchile.cl, ¿cierto? Ese es el sitio donde se tienen que inscribir. www.patriotasporchile.cl. .cl. Perfecto, ya lo saben. Así que, Esa es nuestra eh, página web. exacto. Si están contra la Agenda 2030 y todo el tema, bueno, aquí van a poder encontrar un lugar para que no queden ahí justamente a la deriva. Bueno, compartan este video, compartan esta información, apóyennos, abajo están todos los links. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima. Chao, coronel. Muchas gracias por habernos El- acompañado. por el coronavirus. Hay que salvarse así ahora. Exacto. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.